Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Botargueando. Sintoniza la mejor estación de la radio en el 1390 de amplitud modulada. Teléfonos en cabina, línea UPG al 81 86 03 36 02, 81 86 03 36 y 03. Conoce las opciones educativas que te ofrece la Universidad Pedro de Gante en www.upg.mx. Agradecemos al contador público Fernando Garza y al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez. Nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok y Radio UPG. Descarga nuestra app y sintoniza nuestro radio en www.radioupg.mx. Vamos a entrar en materia. Espero que sea muy didáctica la forma en que se los voy a mostrar lo que es la parte de la esfera. Se hizo una esfera, bueno, se va a hacer una esfera chica, no va a ser una esfera muy grande, para que más o menos nos demos una idea. Yo lo hice en cartoncillo, pero ustedes de preferencia lo van a hacer en hielo seco. ¿Para qué? Para que tenga esa firmeza, ¿verdad? Estamos hablando que la botarga, pues por lógica tiene una parte donde entra, ¿verdad? Donde entra la cara, donde entra el cuello, ¿verdad? Nuestra medida para que entre nuestra cara, pues siempre tiene que ser de la parte más ancha. La parte más ancha es la parte de la nariz y la parte más prolongada de la nuca, ¿verdad? Si nos ponemos de perfil, si yo no puedo hacer una botarga en donde tome las medidas de la frente, ¿por qué? Porque mi nariz va a estar presionada con el hula espuma. Siempre tenemos que tener ese margen, ese juego, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestra nariz y nuestro contorno de nuestra cabeza pueda estar pueda estar sin ningún estorbo, ¿verdad? Aparte de eso, dentro del casco de la esfera también ponemos unos topes, que es en los topes de donde está la curvatura de la nuca, ¿sí? Y donde está la parte de la frente. Muchas veces se pone una tiara. La tiara es la parte que va adentro de los cascos de seguridad, los cascos que conocemos comúnmente como lo de los obreros o lo de los albañiles. Tiene una especie de plastiquitos que separa el casco de la cabeza. En ocasiones se acopla, ¿verdad? Esa tiara o ese casco en la cabeza de la botarga. ¿Para qué? Para que tengan más firmeza, para que si tienen movimiento, el hueco que hay en la cabeza de la botarga no esté por ahí bailando y moviéndose por todos lados. O sea, para que tú tengas buen dominio, ¿verdad? Que si te vas a agachar, pues la cabeza de la botarga no se vaya a caer, ¿verdad? Inclusive muchas veces también se les pone una especie de barbilla. ¿Para qué? Para que esa pieza vaya sujeta, perdón. Entonces, esto también implica en la parte de la ventilación. Si nosotros dejamos un buen cuello en esta parte de aquí, pues fácil podemos tener una parte de entrada de aire y una parte de salida de aire. Esto se los comento porque muchas veces la gente quiere una especie de abanico en la parte de arriba, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la cabeza sea más fresca, para que tenga mejor ventilación, ¿verdad? Y precisamente también por eso se hacen esas partes en donde se pueda ventilar. Vamos a entrar en materia y hablamos que lo básico de aquí, como no hay estructuras de alambre, no hay cosas como estos, sí, vamos a tener que recurrir a materiales sólidos para hacer nuestras bases. Yo se los traje en cartón porque no puedo andar cargando hielo seco, madera, ni nada, ni cosas como esas, ¿verdad? Pero ustedes sí, si tienen la oportunidad, háganlo, ¿verdad? Háganlo en hielo seco, ¿sí? Tenemos esta circunferencia, ¿sí? Que podría ser la parte en donde entra, ¿sí? Ya tenemos el juego. ¿Para qué? Para que quede libre lo que es la parte de la cabeza y la parte de la nariz, ¿verdad? Y fácilmente podamos meter esa pieza por la parte de abajo. Si nosotros nos llevamos esta medida a la parte superior de arriba, pues por ende tendríamos un cilindro y no tendríamos una esfera, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? En esta base de aquí vamos a poner
vamos a poner una pieza, ¿no? Una regla, ¿sí? Una regla y vamos a marcar la altura, ¿ok? Después, en base a esa regla, de la base hacia la altura vamos a sacar un poquito arriba de la mitad, ¿ok? Estamos viendo que, por ejemplo, esto es nuestra, supongamos que no está esto, ¿verdad? Y que esta es la varita que tenemos aquí, ¿ok? ¿Sí? Tenemos la parte de la base, esto, la parte de la altura, ¿sí? Un poquito abajo de la mitad o en la mitad, ¿sí? Sería esta parte de aquí, ¿ok? Entonces, yo hago mi trazo para la parte de mi círculo, ¿verdad? O de mi esfera. Entonces, este trazo tiene que ir, pasar por la parte, por 3 puntos básicos, ¿sí? Que es la parte de la base, la parte de la altura y la parte de la tercera base, ¿sí? Todo esto lo vamos a hacer con un hilo, con una especie de hilo central, ¿sí? Para poder hacer nuestros trazos. Igual con el círculo, los compases vienen limitados nada más a cierta apertura, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a amarrarlo en un clavo, ¿sí? Vamos a ponerlo en el centro, ¿sí? Y vamos a sacar la mitad del diámetro, ¿sí? La mitad, este es el diámetro, vamos a sacar la mitad, ¿ok? Aquí vamos a poner el clavo, ¿sí? Y aquí vamos a poner la pluma, el lápiz, el marcador o con lo que vayamos a rayar, ¿sí? Entonces, este radio lo vamos a girar, ¿sí? Y vamos a hacer lo que es la parte del círculo, ¿sí? Estamos hablando que ya al momento de poner el radio y hacerlo para acá, se forma una sola línea, ¿sí? Una sola línea horizontal. Cuando tenemos el círculo, no tenemos el tercer factor, que es esta línea de acá, ¿sí? Nada más cerramos el círculo y no supimos dónde quedó. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Con una regla vamos a pasar por los dos resultados que ya tenemos. ¿Cuál es? La medida del radio, el punto del centro y el punto de la orilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner nuestra regla pasando por estos dos puntos, ¿sí? En donde quede la otra parte de la regla, ahí es el diámetro, ¿sí? Otra forma de comprobarlo, ¿sí? Es desde aquí, desde este punto hasta acá, ¿sí? Va creciendo la medida, ¿sí? Y donde se baja un punto, 2 puntos menos, ¿sí? Lo subimos a esos 2 puntos. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya tenemos nuestra línea horizontal. Esa es la comprobación, ¿sí? Y tiene que pasar por fuerza, ¿sí? Por estos 2 puntos, ¿sí? Y el tercer punto nos va a indicar eso, ¿sí? Si está bien nivelado o no está bien nivelado, ¿sí? Nos vamos a pasar de la medida, ¿sí? Si aquí es menos cantidad, en esta parte de la curva, quiere decir que yo estoy así y así, ¿sí? Si es mayor la cantidad, si es un poquito menor hacia la parte de abajo, ¿qué va a ser? Voy a estar aquí en este punto, ¿sí? Tiene que estar en el punto centro, ¿sí? En donde no baja la medida ni sube la medida, hasta ahí llega, ¿sí? Se baja un punto, se baja 2 puntos, hay que ponerlo en el tercer punto, ¿sí? ¿Para qué? Para saber nuestra comprobación de que esta va a ser nuestra línea horizontal, ¿ok? Posteriormente, ¿sí? Todos los puntos que ven aquí, todas estas líneas, tienen que pasar por el centro. ¿Cuál es la comprobación? Que siempre tienen que medir lo mismo que esta línea horizontal, ¿sí? Vamos a dividirlo ahora, vamos a dividirlo en cuatro partes. Sí, aquí está en 4 partes, ¿sí? Y aquí vamos a hacer el otro doblez. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Este con este lo unimos, ¿sí? Y ya va a sacar nuestra parte de aquí así. Ya tenemos resuelto estos 2 puntos. Igual lo mismo, pasamos de este punto a este punto hasta acá. Igual, que esté en el punto neutro, ¿sí? Y así es como vamos a sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, ¿ok? Aquí estamos dividiendo nuestro círculo en 8 partes, ¿verdad? Aquí vamos a hacer una comprobación de cómo podría quedar nuestra esfera, ¿ok? Y aquí ya vimos que ya corrió, ¿sí? Nuestro hilo de un lado a otro, ¿sí? Y aquí está la esfera, ¿ok? Muy bien. Entonces, no podemos poner estas 2 líneas y unir de aquí para acá. ¿Por qué? Porque nos va a cortar esta línea, nos va a cortar aquí la línea,
¿sí? Tenemos que resolver una parte muy importante. ¿Para qué? Para que todo esto se vaya por medio de gajos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empatar estas dos líneas y en la primera parte de 1/8, ¿sí? Vamos a poner estas dos piezas, ¿sí? Como resultado nos va a dar una tercera figura. ¿Cuál es la tercera figura? Esta de aquí. Lo que va a tapar aquí. ¿Ok? Lo que va a tapar ahí. Podríamos suponer que como resultado esa tapa nos quedaría así. ¿Ok? ¿Sí? Este punto de aquí siempre tiene que ir en su eje, en el punto central. Siempre. ¿Sí? Si no llega ahí, quiere decir que está mal hecha la figura. ¿Ok? Muy bien, ya pasamos de aquí y este se une en el eje. Posteriormente, cada uno de los gajos se van a unir y en las partes donde están las pinzas se van a cerrar, formando ¿qué? Formando la curvatura que nosotros queremos, ¿verdad? Sí, que sería algo aproximadamente así. ¿Ok? Sí. Esta es la parte a resolver cuando tenemos el hielo seco. Ponemos nuestra parte de hielo seco, ponemos una tela, ¿sí? Retiramos un poquito lo que es la parte de la tela, ¿sí? ¿Ok? Y rayamos por la parte externa, ¿sí? De ahí nos va a salir algo parecido a esto, a este gajo. ¿Sí? Posteriormente, ¿sí? Vamos a tener dos medidas básicas, ¿sí? Que es nuestra base, aquí, y nuestra altura. ¿Ok? Eso es lo que predomina. En una hoja grande, ¿sí? Vamos a ver cuántos gajos necesitamos. Aquí necesitamos 8 gajos. Por ende, yo en mi base, en mi cartulina, voy a tomar la parte horizontal. Esta parte horizontal, ¿sí? Y voy a sacar mi parte del centro aquí. ¿Ok? Del centro y la parte de la punta. ¿Sí? Si lo doblamos quedaría así. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos va a servir para extenderlo nosotros en nuestro cartón, nuestra base, ¿sí? Lo vamos a extender y de aquí, ¿sí? Enseguida vamos a poner el otro gajo, ¿sí? Aquí en la parte del centro vamos a toparlo, vamos a poner el otro gajo, ¿sí? Todos tienen que quedar derechos, todos tienen que quedar con los 90 grados, ¿ok? Al momento de unir, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Esto se va a jalar para la parte del centro y esto va a meter la curva en la parte de aquí. Por ende, va a ser esta especie de globo. ¿Ok? Y es así como nosotros vamos a armar nuestra esfera. Contemplando siempre que la medida real que vamos a tener de aquí es el grosor del hula espuma. ¿Sí? Si yo de aquí hacia la parte de afuera el hula espuma mide 2 centímetros o 2 centímetros y medio, ¿sí? Esos 2 centímetros y medio se lo vamos a agregar a la esfera, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una esfera con un total de un metro por cerrarlo, ¿verdad? ¿Sí? Le voy a agregar esos 2 centímetros. Entonces en su parte horizontal, ¿sí? Van a ser 4 centímetros, 2 centímetros de un lado y 2 centímetros del otro. En la parte de la altura, ¿sí? En la parte de la altura no es igual. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nuestra base. Los 2 centímetros van a correr hacia adentro del hula espuma. ¿Ok? No van a correr hacia afuera, van a correr hacia adentro. Entonces, aquí, en esta base, no vamos a aumentar los 2 centímetros. Pero sí lo vamos a aumentar en la parte de la altura. ¿Qué quiere decir? Que si yo de la base, aquí, a la altura, en mi borrador o en mi patrón, si yo tengo 1 metro, voy a contemplar que van a ser 2 metros y medio. ¿Ok? Y cuando se hace lo de la tela, ¿sí? Hay que contemplar el sobrado que va hacia adentro. ¿Ok? Si el hula espuma tiene un grosor de 2 centímetros o 2 centímetros y medio, nosotros le vamos a agregar 3 o 4 centímetros hacia la parte de adentro. ¿Ok? ¿Sí? ¿Para qué? Para que tenga mejor estética y para que todo vaya hacia las partes de adentro. ¿Sí? Nuestras costuras. ¿Sí? Esto yo lo tengo en hula espuma. Cuando yo lo paso a la tela,
¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a agregar medio centímetro. ¿Sí? Medio centímetro. ¿Por qué? Porque esta es mi parte de costura. Si yo no la agrego, voy a coser esto y por ende, por cada pieza me voy a estar comiendo 1 centímetro. ¿Ok? Entonces no va a ser una medida real. ¿Sí? Esto sacamos primero, vámonos por partes, ¿sí? Ya lo sacamos en una espuma, ¿sí? Y vemos todos esos agregados. Ok, entonces del mismo patrón que quedó en la espuma, ¿sí? No lo vamos a sacar en el cartón, lo vamos a sacar en el hula espuma. Vamos a hacer el agregado del hula espuma. ¿Por qué? Porque el hula espuma ya trae los aumentos. ¿Ok? Y de esos aumentos le vamos a agregar todavía medio centímetro más, que es la costura. Si no lo hacemos así y nos vamos nada más con los patrones y le aumentamos medio centímetro, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Nos va a comer 1 centímetro por cada gajo. ¿Sí? Por cada gajo. Son 8 gajos, nos va a comer 8 centímetros. ¿Qué es lo que resulta de esto? Que la pieza se nos va a chupar. ¿Ok? El hula espuma tiene flexibilidad, pero 8 centímetros es demasiado, es mucho. ¿Sí? Por eso sacamos nuestro borrador, lo pasamos al hula espuma, ¿sí? Hacemos la variante de los aumentos del hula espuma, ¿sí? Que son los 2 centímetros que les había comentado, ¿sí? por cada gajo, y posteriormente vamos a aumentarle más, ¿sí? La parte de la costura, que es medio centímetro por cada costado. ¿Ok? Medio centímetro, medio centímetro, medio centímetro, medio centímetro, y aquí, ¿sí? Aunque sea el hula espuma, vamos a medirle de 2 a 3 centímetros, porque es lo que va hacia adentro. ¿Ok? Pero esto es ya que hicimos el ajuste, ¿sí? Del patrón en hula espuma. Y después del hula espuma, este patrón ya no lo vamos a usar, vamos a usar el que es el de hula espuma, más el agregado de las costuras. ¿Sí? Tengo que hacer mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Porque ahí son los principales errores. ¿Sí? Son los principales errores que cuando la persona va empezando es lo primero que se topa. ¿Sí? Es lo primero que se topa. O se te va corriendo la medida, ¿sí? Y se hace muy aguada el forro, ¿sí? O te va a faltar tela. ¿Sí? Entonces no va a ser muy viable que tú pongas una pegazón de 8 centímetros, ¿no? O de 5 centímetros. ¿Sí? Sí se puede hacer porque hay piezas que tienen como este muñeco, ¿verdad? Que tiene peluche, pelo de llama, pelo largo, sí, que fácil se puede esconder. ¿Sí? Se puede esconder una pegazón de esas. ¿Sí? Pero ¿qué implica? O sea, te va a implicar más material, más pegamento, más trabajo, ¿sí? y volver a rectificar ese problema, ¿no? O ese detalle. Y es como dar un paso hacia adelante, pero regresarnos 2 para atrás, ¿verdad? Por eso hay que estar muy conscientes de que a todo hay que integrarles lo que es la parte de la costura. En el próximo programa voy a procurar ya traer una esfera, ¿verdad? Traer la base. ¿Por qué? Porque comúnmente, siendo muy directos, ¿sí? Hay gente que ya te vende el patrón. Entonces, la gente que va empezando es muy cómodo comprar un patrón. Sí. Pero, sí, ahí va el por qué les estoy dando estas especificaciones. Porque tenemos que tener la capacidad de nosotros diseñar nuestros propios patrones. Y para no estar dependiendo de un patrón que a lo mejor se te puede tirar, te lo pueden romper, se puede perder o algo. Entonces hay que buscar la parte lógica para saber hacer un patrón. ¿Sí? Y ese patrón posteriormente pasarlo a la primera base, ¿sí? Que se les va a enseñar, va a ser todas las partes y las variantes en una esfera. Posteriormente, cuando ya tengan más experiencia, ¿sí? van a poder evitar lo que es la parte de la esfera. Y ya hacer sus patrones. Por ejemplo, si aquí lleva un agregado y trae unos piquitos, ¿sí? Muchas veces no es necesario hacer ese tipo de esfera. Cuando ya tienes un poco más de experiencia, ya te vas directo al patrón,
¿sí? Y ya se arma en una sola estructura. Al momento de hacer la esfera y ponerle los agregados, ¿qué es lo que sucede? La cabeza se hace más pesada, le estamos poniendo más producto, válgame, y gastamos más producto. Pero es necesario, ¿por qué? Porque estamos empezando. Ya cuando nosotros tenemos la experiencia, ¿verdad? O podemos hacer esa pieza con el agregado y posteriormente podemos poner en práctica lo que es pasar las medidas de esa botarga, o sea, sacar los patrones ya directo de la botarga, ¿sí? Y pasarlos a otra botarga. ¿Qué quiere decir? Que la parte exterior, que lo que nos está mandando el patrón, ¿sí? Ya no va a haber esa esfera, ya va a haber esos huecos, ¿sí? Y por ende va a ser el ahorrarte más material, el sacar un duplicado de la pieza y poderlo sacar por línea de producción, ¿sí? Que ese patrón lo puede agarrar otra persona, le agarre el contorno, lo dibuje, ¿sí? Y pasarlo a otra persona para el armado. Y posteriormente ese mismo patrón, ¿sí? Se pasa a otra persona, se corta la tela, se hace el agregado, ¿sí? Y se puede hacer una línea de producción. ¿Por qué? Porque ya tenemos resuelto lo más importante. Pero para poder saber esto, tenemos que ir a las cosas básicas, ¿no? Lo que son el círculo, poner nuestros ángulos de 90 grados, ¿sí? En la próxima clase vamos a ver, por ejemplo, en un transportador, donde están ubicados los 90 grados, ¿sí? Y para que tengamos una idea, ¿sí? Y que, por ejemplo, en la esfera, ¿sí? Todo tiene que descansar ¿en dónde? En nuestro eje central, en los 90 grados. Tengo mi círculo aquí, ¿sí? Mi círculo imaginario, ¿sí? En los 90 grados tiene que descansar la parte de la punta. ¿Para qué? Para que vaya formando esa esfera. Posteriormente, en esa misma esfera, ¿sí? Cuando tenemos esa esfera, un ejemplo que sea nuestra parte de la esfera, ¿sí? Aquí empezamos a hacer los trazos, ¿sí? Donde van ubicados los ojos, donde va ubicado la nariz, donde va ubicada la boca, ¿sí? Y posteriormente se les va a enseñar cómo hacer, ya vimos un adelanto en los zapatos, ¿sí? Y en los guantes ya nos damos una idea de cómo se hacen las dimensiones, ¿sí? Para hacer la forma del cachete, para hacer la forma de la nariz, para hacer la forma de la frente, y todo eso va con trazos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos que la línea del iris, ¿sí? Hay una base horizontal, ¿sí? Y todo está en simetría, ¿ok? La botarga tiene que tener por fuerza bastante simetría, ¿sí? Al menos que el diseño nos indique que la parte de la ceja está levantada y el ojito está más grande o algo, a menos que indique eso, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero no podemos hacer una botarga como los luchadores de los chiquitos de plástico del santo, ¿verdad? Que el ojo lo tienen acá y el otro ojo en la mejilla, y la nariz por acá y la boca torcida, ¿verdad? No podemos permitirnos eso, tenemos que saber trazar. La próxima clase también vamos a ver una serie de instrumentos que nos van a ayudar, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos hacer una base en donde yo mi base ya tenga los 90 grados y poner una especie de lápiz que suba y que baje, ¿sí? Dependiendo de donde yo lo quiera, ¿sí? Entonces ya pongo en donde es la parte de mi ojo, lo voy corriendo, ¿sí? Y me queda una línea horizontal y ya voy ubicando yo dónde van a ir mis piezas, ¿verdad? Dónde van a ir mis trazos, ¿sí? Lo más importante en la botarga, ¿sí? Es cuando te enseñas a hacer la esfera, es la ubicación de los trazos, dónde van a ir los ojos, dónde va a ir la boca, y posteriormente después, ¿sí? Ir haciendo las dimensiones, ¿sí? Lo realzado, lo que va hacia enfrente, ¿sí? Porque a la mejor esfera todos podemos hacer una esfera, ¿no? ¿Sí? Pero ya lo que son los agregados, los volúmenes, todo esto, ¿sí? Ya es el plus que nosotros le estamos dando a nuestro personaje, ¿verdad? Mucha gente, cuando les llega una botarga para saber bien las dimensiones reales o algo, compra un proyector, ¿sí? En el proyector pone la filmina y posteriormente lo proyecta a la pared, ¿verdad?
ponen más o menos lo que es la distancia de los hombros, y en base a esa línea pone el proyector, ¿verdad? Y lo que proyecta ahí en la esfera, ¿sí?, es donde se va directamente a los trazos, ¿verdad? Pero eso es cada quien sus capacidades, cada quien su capacidad económica, cada quien su capacidad, ¿sí? Hay muchas cosas rudimentarias con las que podemos hacer nuestros propios instrumentos. ¿Para qué? Para que no tengamos errores, para que no tengamos fallas. Y lo que siempre hemos comentado en esto es, mientras sea el armazón, se puede calentar la pieza, separar la pieza y corregirla. ¿Ok? Ese no hay ningún problema. Ya cuando está forrado ya es otra cosa, ¿sí? Pero nos vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Nos vamos a ir despacito en lo que es la botarga. ¿Para qué? Para ir comprendiendo todo esto. A lo mejor ahorita no les queda muy claro cómo se sacó lo de la parte del gajo, lo de la parte de la botarga, ¿sí? Con toda confianza nos pueden marcar al 81 86 03 36 02 y 03, ¿sí? Y posteriormente hacer las preguntas, ¿verdad? Pero creo que es muy sencillo, ¿verdad? La siguiente clase, como les digo, ya voy a procurar traer una esfera, ¿sí? Traer ya la esfera armada, para que ustedes vayan hallando lo que es la parte de la lógica de cómo se fue armando esta esfera. No es la única forma en la que se puede armar una esfera, ¿sí? Hay muchísimas formas, ¿no? Desde, por ejemplo, torcer alguna especie de trenzado de alambre, ¿sí? Pongo mi altura, los 90 grados, ¿sí? Tuerzo el alambre y ya nada más dejo que el alambre pase por los 3 puntos, ¿ok? Posteriormente lo giro, ¿sí? Pongo el otro alambre y lo giro, ¿sí? Y en mis partes donde vaya a hacer los gajos, ¿sí?, van a estar el alambre. Ya nada más pongo la parte de mi tela y ese va a ser mi borrador, ese va a ser mi gajo, ¿sí? Lo más importante es sacar bien el gajo y que se vaya ensamblando y que todo quede en la parte central, ¿ok? ¿Para qué? Para que se marque bien nuestra esfera, ¿sí? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Es la traducción de esto. Esto es muy importante, ¿sí? Es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque ustedes físicamente están viendo aquí un círculo, ¿sí? Yo todo lo tengo que pasar en línea horizontal. Por eso sacamos este gajo, por eso sacamos el gajo. ¿Por qué? Porque esta curva yo no la puedo pasar así como está la curva de mi círculo, ¿sí? Sino que esto, cuando está en la esfera, ¿qué es lo que va a hacer? En mi círculo se va a doblar, va a tener la curvatura, ¿sí? Después la otra se va a acercar aquí, ¿sí? Se va a cerrar y se va a inflar, ¿sí? La otra punta se va a juntar con ¿sí? Va a agarrar su centro y va a agarrar esa curvatura, ¿sí? Pero todo lo tengo que traducir en que todo va a ir en plano, todo va a ir en plano, ¿sí? Entonces de este gajo sigue el otro gajo, posteriormente hago mis 7 8 gajos, los que voy a ocupar, ¿sí? Y son los que van a cubrir toda mi circunferencia. ¿Cómo voy a comprobarlo? ¿Sí? Voy a hacer las pegazones, ¿sí? Y me tiene que quedar exacto, el cierre de la esfera me tiene que quedar completamente exacto, sin que se meta la línea a la parte del círculo y sin que se salga, ¿ok? Esa va a ser mi comprobación, ¿verdad? Y estamos poniendo que esta línea externa, este círculo externo, de aquí hacia acá, hacia adentro, va a quedar mi grueso de espuma. No va a quedar de aquí para acá, ¿sí? Porque si yo lo hago, ¿sí?, voy a estarle quitando. Imagínense que el grueso de la espuma sea de 4 centímetros, ¿sí? Voy a aventar más o menos esto, 4 centímetros para afuera, ¿ok? ¿Sí? Y la línea que me tiene que mandar es esta, es este círculo. De este círculo es hacia adentro, ¿sí? Son 2 centímetros y medio, ¿sí? Siempre y cuando a mí me respete la parte en donde entra mi cabeza, sin que me raspe la nariz, sin que me apriete en la frente, sin nada, ¿sí? Está perfecto, está bien, ¿verdad? Esas comprobaciones son bien importantes. Que si voy a poner un casco interior, ¿sí?, tengo que ver
que el casco no rebase la línea de mi círculo. ¿Por qué? Porque si no me va a deformar, me va a deformar la esfera. ¿Sí? Tengo que ver que ese casco, sus dimensiones queden exactamente dentro de la esfera, sin que empuje los lados. Puede quedar un poco apretado, ¿para qué? Para que le reduzcamos movimiento al casco. ¿Sí? Pero no puede quedar demasiado, porque si la espuma es de 2 centímetros, ¿qué es lo que va a suceder? Si me va a hacer una joroba muy fea, o sea, me va a deformar la figura. ¿Sí? Contemplemos también que el casco tiene una especie de pestaña, ¿verdad? Una especie de visera. Esa visera también la tenemos que contemplar. ¿Sí? Desde la parte de atrás de la nuca hasta la visera vamos a hacer lo que es la parte del círculo. ¿Sí? O sea, todo tiene que ser en círculo. No puedo hacerlo conforme al casco. ¿Sí? O sea, tiene que quedar un poquito apretado. Le voy a quitar 1 centímetro, 2 centímetros por lado. ¿Sí? Pero la que me tiene que mandar es la línea que va de la nuca hacia la visera. ¿Ok? ¿Sí? Y ya sobre eso vamos a empotrar nuestro casco, y lo que va a apretar, lo que va a presionar de la espuma por los lados va a ser lo que le va a quitar movimiento. Lo que le va a quitar movimiento a la esfera, ¿no? Tú te lo vas a poner, queda tu tiara aquí. Si tu tiara de plástico la ajustas por la parte de atrás, ¿sí? Y al momento de tú moverte, ya la traes sujeta a lo que es la parte de tu frente, ¿sí? Y por ende, pues no vas a tener movimiento, ¿verdad? Lo más importante también es cuando hay ventilación y todo esto, el casco se tiene que agujerar en la parte de arriba, y en la parte superior también tiene que ir un agujero. ¿Por qué? Porque es donde va a ir el abanico. ¿Sí? Posteriormente al casco hay que ponerle una malla. ¿Para qué? Para que el cabello no se te vaya hacia la parte de las aspas. ¿Sí? Porque sí, después va a ser muy, muy molesto. O sea, se llega a quemar, se forza, agarra cabello, se forza y se quema la pieza, ¿verdad? Estos son tips que en un futuro ustedes se van a ir topando, ¿verdad? Como les digo, no se desesperen, estamos poco a poco viendo la lógica de todo esto. A mí me pareció con cierta lógica, no sé a ustedes, ¿verdad? Trato de simplificar las cosas para no caer en una serie de tanto por tanto, tanta medida, tanto esto, tanto trazo y tantas cosas que a lo mejor nos pueden revolver. ¿Por qué? Porque somos personas, yo calculo que son personas que les interesa aprender, ¿sí? Pero hay que dar las bases, ¿sí? Hay que dar las bases. ¿Para qué? Para simplificar todo esto, ¿sí? Hacerlo de la manera más sencilla, más comprensible, y ustedes puedan entrar en materia, ya empezar a producir, ¿no? Ya empezar a decir, bueno, ya hice la esfera, ahora qué paso sigue, ¿no? Pues ahora sigue esto, ¿sí? Y ya al último, cuando menos ustedes se acuerden, pues ya van a poder armar una pieza completa, ¿verdad? Por ejemplo, en las clases anteriores, pues yo creo que si alguien le pierde un poquito el miedo y empieza a experimentar, pues ya puede armar unos zapatos, ¿verdad? Un par de zapatos, ya puede armar un par de guantes, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿verdad? Se van despejando las dudas, diciendo, bueno, pues todo esto es con lógica, todo esto es con medidas, con todo eso. ¿Por qué? Porque no nos podemos dar el lujo de meter ninguna estructura dura, ¿sí? Ni alambre, ni nada. Todo tiene que ser, ¿sí? Al menos a como yo lo manejo, en hula espuma, ¿verdad? Estas mismas bases también te sirven para cuando quieres sacarlo en fibra de vidrio. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que se hace en fibra de vidrio es que todo eso se hace en sólido, ¿sí? O sea, yo agarro mi cuadro, ¿sí? Y empiezo primero a hacer lo que es la base, ¿sí? Y lo empiezo a deformar. ¿Cuáles son las líneas que ordenan cómo va la figura? ¿Sí? Las partes más anchas. Porque si yo tomo un cubo aquí y quiero que mi esfera esté de este tamaño y mi círculo está de
En primer lugar, ¿cómo le hago para compensar la medida extra que está a los lados? La medida extra es la que me tiene que a mí que mandar por fuerza. ¿Sí? Yo agarro un cubo del ancho central de mi cabeza, ¿sí? Pongo la base abajo y pongo mi eje aquí. ¿Qué es lo que empiezo a hacer? Empiezo a tallar de aquí hasta cerrar abajo, de aquí hasta cerrar abajo. Lo voy tallando y voy formando mi esfera. ¿Sí? Pero tenemos que contemplar que las partes que mandan cuando tú vas a hacer en un block un tallado son las partes más anchas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer la figura de una persona con la nariz y esto, y nada más contemplas lo que es la parte de la mejilla, vas a tener que hacer una pegazón. ¿Sí? Y en los tallados, ¿sí? O en el tallado, a lo mejor es muy molesto centrar una pegazón. Es más fácil tallarla y darle figura, ¿sí? Que hacer la parte y ponerla y agregarla. Es muy... pues te genera mucho conflicto, válgame, ¿sí? A que si tú la estás tallando en una sola pieza. Por eso, en las piezas de tallado siempre vamos a contemplar lo mismo que les estoy comentando yo, ¿verdad? Y a lo mejor parezco necio, ¿verdad? Pero las partes que mandan, las partes que llevan la batuta en todo esto, son las partes extras, ¿sí? Contemplemos que siempre es mejor que falte, es mejor que sobre, más no que falte. ¿Por qué? Porque en el sobrado es donde vamos a hacer nosotros las correcciones, ¿sí? Si tú nomás te das una idea viéndolo y tú dices, ay, a lo mejor lleva 1 metro, ¿sí? Cómprate 1,5 metros, ¿sí? Oye, es 1,5 metros, ciérralo en 2 metros. Que tiene una altura de 1 metro, ¿sí? Bueno, más lo que va adentro son los 3 centímetros, ¿sí? Más si llega a suceder algo, ¿sí? Vamos a contemplar 1,10 m. 1,10 m. ¿Sí? Ahora, más la parte de los agregados y todo eso, siempre contémplale, ¿sí? En las partes de las curvaturas, en las partes que van adentro, aparte de la costura, siempre contémplale 1 centímetro más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más fácil manipular 1,5 centímetros a manipular medio centímetro. ¿Ok? ¿Sí? Estéticamente, ese centímetro va a quedar en medio de lo que son las fauces por la parte de adentro, ¿sí? Y te va a quedar una pieza más estética. ¿Ok? Entonces, si ya hacemos la costura ya con estas variantes y todo eso, y queda el paladar aquí, el paladar adentro, ¿sí? Más esto, más la costura, ¿qué quiere decir? Que te va a marcar muy bien lo que son las curvaturas, ¿verdad? La figura de la pieza. Que si te falta, ¿sí? A lo mejor se va a ver derecho y no se va a ver ese tipo de curvatura. ¿Por qué? Porque te faltó tela. ¿Sí? Hay que contemplar lo que son las partes de adentro, la parte que va sumidito, ¿sí? Todas esas partes que ya habíamos comentado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos agregados son los importantes para que vaya moldeándose y para que vaya agarrando las figuras deseadas en tu botarga, ¿verdad? No sé cómo andamos de tiempo. Ok. Recalco lo mismo, pónganse, practiquen, ¿sí? Tal vez no lo saquen en cartoncillo, sáquenlo en hielo seco para que sea más firme la pieza, ¿sí? Y aquí, en estas dos piezas ya va mi comprobación, ¿sí? Ya va mi comprobación, a menos horizontalmente, así va a quedar, ¿sí? Lo recorro los dos para un gajo, ¿sí? Y la parte que va aquí, esta parte que va aquí como especie de gotita de bota, ¿sí? Va a ser mi primer gajo, ¿sí? Probablemente les quede así en esta forma, ¿sí? Lo van a pasar a su parte horizontal, van a acomodar los gajos que van a ocupar, ¿sí? En su caso aquí pueden ser 8, ¿sí? Los 8 gajos seguidos, siempre y cuando buscando la parte horizontal, ¿sí? Y los 90 grados en cada gajo, ¿ok? Cada gajo van a llevar sus 90 grados y va a llevar su parte horizontal, ¿sí? Al momento de dar el círculo, ¿qué círculo me tiene que cubrir? En la parte de abajo ¿sí? Y en la parte de arriba el sobrado de la esfera, ¿ok? Al momento de unir ya se cierran los gajos y se forma la esfera, ¿sí? Esperemos por el momento que haya quedado un poquito claro. Lo voy a aclarar un poquito más
¿sí? Ya con la pieza o ya con la pieza en el siguiente programa, ¿verdad? A lo mejor ustedes se revolvieron porque físicamente no lo están viendo. La intención era esa, que aunque ustedes no lo estén viendo físicamente, ¿sí? Se den una idea, ¿sí? De que todo está saliendo por lógica, ¿verdad? Un adelanto que les doy de esto es que no todas las personas que hacen botarga saben hacer patrones, ¿sí? Los patrones que tienen son, ¿sí? O porque alguien se los vendió, ¿sí? O porque indirectamente lo sacaron de alguna esfera, ¿sí? Pero en base a medidas y en base a cómo debe de ser sacar un patrón, la mayoría de la gente que hace botargas no lo sabe hacer, ¿sí? Mejor les puede salir una esfera, ¿sí? Les vamos a poner un ejemplo, un veto de tales dimensiones, pero a lo mejor el siguiente veto ya no le sale igual, le sale más ancho o le sale más reducido o en forma de pico. Y lo que vamos a ver nosotros es que ustedes puedan hacer ese mismo personaje como si fuera producción, que todo les salga igual, y que todo les salga con las mismas dimensiones, que todo les salga con el mismo tamaño, ¿verdad? Por eso estamos poniendo las bases para que ustedes puedan hacer, ¿sí? Un personaje, lo mismo uno, que 10, que 100, que 1000, les salgan exactamente igual. Por el momento yo me retiro. El próximo viernes estamos a la misma hora, ¿verdad? Y haciendo el esfuerzo para traerles ya la pieza, ¿verdad? La pieza ya armada. No se me desesperen, ¿verdad? Mucha gente me ha dicho que esto es muy lento, que quizás no se le ve pies ni cabeza, ¿verdad? Pero yo siento que es la forma más adecuada, ¿verdad? A lo mejor te podría traer una grabación en donde yo saque mis gajos, lo arme, se forme la esfera, pero tú no vas a saber la lógica de esto. No vas a saber el por qué se hace de esta forma, ¿ok? ¿Sí? Y todo tiene que tener sentido en base a tu lógica, en base a la lógica que tú estás imprimiendo. ¿Por qué? Porque de no ser así, tú vas a estar gastando demasiado en materiales, en estar experimentando a ver si te sale bien, ¿sí? Y te vas a tardar un poquito más en, si quieres hacerlo, formarlo como negocio, te vas a tardar más en producir. Que lo más importante para cuando uno está aprendiendo es el saber producir, ¿sí? Nos vamos por partes, primero es una parte, luego la otra, los patrones, la forma de hacerse, ¿sí? Después producir. ¿Por qué? Porque esto te va a dar los números de cómo sepas cotizar. Cuánto te vas a gastar en material, cuánto te vas a gastar, cuánto tiempo te tardas en hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que tú le des el resultado a tu cliente. Y venga el cliente, necesito esta botarga, ¿sí? ¿En cuánto me sale? ¿Sí? No es muy recomendable decir un precio en ese mismo momento, ¿sí? Hay que hacer todo esto primero, ¿sí? A ojo de cubero, no podemos decir, no hombre, te sale más o menos como 2,000 pesos, porque si te falla la cuenta, recuerda que el que va a tener la culpa eres tú, ¿sí? Y en lugar de ganar, vas a salir poniendo de tu bolsa, ¿sí? No se trata de eso, se trata de decir, déjame el diseño, ¿sí? Lo estudio y ya te doy un resultado, ¿sí? Las formas más prácticas son hacer este tipo de cosas, sacar el consumo y posteriormente, tranquilamente en la tarde, se le da una cotización. ¿Sabes qué? Este personaje te sale en tanto. Ok, pues muchas gracias por su atención. Estamos en las líneas en el 81 86 03 36 02 y 03. De nuevo, agradeciendo al contador público Fernando Garza, y estamos bajo la dirección del licenciado Enrique Sánchez. Por lo pronto, muy buenas tardes y hasta la próxima.